¿Qué tal, estimados alumnos? Mi nombre es Gonzalo Carvajal Camacho. Bienvenidos a esta sesión de reforzamiento correspondiente a la cuarta semana del ciclo anual César Vallejo, donde abordaremos los temas de materia y estructura atómica. A ver, comencemos entonces. El objetivo, como te estaba indicando, era de recordar, ¿no? Repasar el estudio de la materia, ¿no? Sabemos que la química estudia la materia, entonces vamos a recordar qué es la materia, ¿no? ¿No? Según su composición, ¿no? Cómo se clasifica en sustancia simple, compuesta, ¿no? Vamos a diferenciar también lo que es una mezcla, ¿no? Homogénea y heterogénea. A ver, tenemos, chicos, estos cuerpos materiales. Por ejemplo, tenemos acá un recipiente con agua, un alambre de cobre, tenemos el aire, ¿no? Y un vaso con agua y aceite. ¿Por qué se caracterizan estos cuerpos? ¿No? Como ustedes pueden observar, que estos cuerpos ocupan un lugar en el espacio, ¿no? O sea, poseen volumen y además poseen masa, ¿no? Por lo tanto, la materia se caracteriza porque posee, ¿no? Masa y volumen. Ahora, la pregunta es, ¿la materia se encuentra estática? Sabemos que no, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos materia, nuestro planeta, el Sol, las estrellas son ejemplos de materia, ¿no? Y, por ejemplo, la Tierra en este momento se encuentra en movimiento, ¿no? Experimenta movimiento de rotación y de traslación. Por lo tanto, la materia se encuentra en constante movimiento. Y también se encuentra en constante transformación. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en constante desarrollo y transformación. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo humano? Todos pasamos, en este caso, por la infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez y la ancianidad. Estamos en constante, ¿qué? Transformación. Esa es una característica, entonces, también de la materia. Se encuentra en constante movimiento y transformación. Ahora, ¿los cuerpos materiales tendrán la misma composición? Por ejemplo, ¿qué pasa si analizamos el cobre? ¿El cobre de qué está constituido? Va a estar constituido de pequeñas unidades. Y esas unidades, ¿cómo se llama? Son los llamados átomos, átomos de cobre. En el agua, ¿qué vamos a encontrar en el agua? Otras unidades. En este caso me refiero a las llamadas moléculas de agua. ¿Está bien? Entonces, ¿qué observamos? Que esos dos cuerpos materiales tienen diferente composición, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto, no? Que la química es una ciencia natural que se encarga del estudio de la materia, ¿no? Así como su composición, propiedades y transformación. Eso estudia la química de la materia. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a la materia? Que es todo aquello, ¿no? Que existe en el universo y que posee masa y volumen. Y se caracteriza porque se encuentra en constante movimiento y transformación. Tenemos acá un lingote de oro, también es un cuerpo material, posee masa, volumen, un tanque de oxígeno, posee masa, volumen, materia, un extintor de dióxido de carbono también posee masa, el aire, ya hemos dicho, que también, ¿no? Es un cuerpo material. El agua con cocoa también, ¿no? Posee masa, volumen, correcto, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿En qué estado se encuentran, ¿no? Estos cuerpos? Acá, por ejemplo, el oro se encuentra en estado sólido. El oxígeno sabemos que se encuentra en estado gaseoso. Y el aire también, ¿no? Estado gaseoso. Y acá, agua con cocoa, por ejemplo, acá tenemos un líquido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que estos cuerpos se van a encontrar ya sea en estado sólido, líquido, gaseoso. Entonces, la materia se va a clasificar de la siguiente manera, ¿no? Por su estado físico, sólido, líquido y gaseoso. ¿Está bien? Ahora, ¿un cuerpo material puede pasar de estado sólido a estado líquido? Sí. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Se le conoce como fusión. ¿Está bien? Y cuando el proceso se invierte, o perdón, cuando pasa de líquido a gas, se le conoce como vaporización. Ahora, cuando el proceso se invierte,
por ejemplo, ¿no? Pasa de líquido a sólido, a eso se llama solidificación. Y cuando pasa de gas a líquido, se le conoce como licuación. Ahora, ¿un cuerpo puede pasar de sólido a gas directamente? Sí, ¿no? A eso se le denomina, en este caso, sublimación. Sublimación o también sublimación directa. Ejemplo de una sublimación directa tenemos el hielo seco. El hielo seco que es empleado por los heladeros para mantener los helados a una baja temperatura, menos 60, menos 70 grados Celsius, cuando sale, ¿no?, de ese compartimiento que usan los heladeros, que es de Tecnopor, al abrir la tapa del Tecnopor, ¿qué pasa con el hielo seco? Al sacarlo de ese compartimiento, se observa que humea, o sea, de sólido está pasando directamente a gas. A eso se llama sublimación. Ahora, ¿el proceso se puede invertir? Sí. A eso se conoce como sublimación inversa o también deposición, ¿ya? Ejemplo de una deposición es, por ejemplo, la formación de granizo. Tú alguna vez de repente, ¿no?, has experimentado este fenómeno meteorológico, ¿no? Cuando has estado de repente de viaje con tu familia, has ido al Cusco, seas a Huamán, y ocurrió este fenómeno donde te cubriste ese rostro, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso sentiste cómo te golpeaba, ¿no?, el agua, pero en estado sólido. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? El vapor de agua que está en las nubes, que es estado gaseoso, ha pasado directamente a estado sólido, ¿no? Sería un ejemplo de deposición. Entonces, como te estaba indicando, ¿no?, el hielo seco experimenta la sublimación, pasa de sólido a gas directamente. Este es el hielo seco, que es dióxido de, ¿no?, de carbono en estado sólido y que pasa directamente a estado gaseoso. Eso se llama sublimación, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo se clasifica la materia por su composición. Por su composición, chicos, la materia se va a clasificar de la siguiente manera. A ver, tenemos acá el oro, que está formado por átomos de oro, ¿sí o no? Tenemos acá el agua, que va a estar formado por moléculas de agua. Y para el caso del aire, ¿qué encontramos en el aire? En el aire encontramos principalmente oxígeno y nitrógeno, ¿sí o no? Entonces vamos a colocar acá la composición de cada uno de estos cuerpos. Oro, átomos de oro. Agua, moléculas de agua. Y en el aire encontramos moléculas de oxígeno, pero también hay moléculas de nitrógeno. ¿Qué podemos apreciar acá? Que en el caso del oro y del agua, están formados por un mismo tipo de unidad estructural. El oro está formado por átomos, átomos, átomos de oro. Un solo tipo de unidad estructural. El agua, molécula, molécula, molécula de agua. Un solo tipo de unidad estructural. Pero para el caso del aire, encontramos dos tipos de unidades estructurales. Moléculas de oxígeno y moléculas de nitrógeno. Estos cuerpos que están formados por un solo tipo de unidad estructural, también se les conoce como, acá lo vamos a colocar, como sustancias puras. Están formados por un mismo tipo de unidad estructural. Y acá, el aire está formado por dos tipos de unidades estructurales. Y estos cuerpos que están formados por un solo tipo de unidad estructural, como te acabo de indicar, se denomina sustancia química, o también se le llama sustancias puras. ¿Ya? Y cuando están formados por varios tipos de unidades estructurales, se les conoce como mezclas. Entonces, profesor, ¿qué quiere decir con esto? Que estos cuerpos materiales, la materia se va a clasificar, ¿no?, de dos formas. Se va a clasificar en sustancia química y en mezcla. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar, ¿no?, cada uno de estos cuerpos. Entonces, profesor, ¿qué es una sustancia química o pura? Mira, ahí están los ejemplos de sustancia química o pura, el oro y el agua. ¿Por qué se caracterizan estos cuerpos? Primero, tienen representación. El oro tiene símbolo. Símbolo del oro, AU, ¿no? El agua tiene fórmula, H2O. O sea, quiere decir que las sustancias químicas o puras
¿Tienen fórmula? ¿Tienen representación? Sí. ¿Qué más? ¿Cómo es la composición del oro con respecto a la composición del agua? Cada uno tiene su propia composición, ¿no? ¿Cómo son las propiedades del oro con las propiedades del agua? El oro, en este caso, es un sólido, ¿no? Color dorado. El agua es un líquido, transparente. Pregunta, ¿sus propiedades son las mismas? No. Quiere decir que estos dos cuerpos tienen composición y propiedades definidas. ¿Qué significa definidas? Que les pertenece únicamente a ese cuerpo y que le va a permitir diferenciarse del resto del cuerpo. Entonces, conclusión. ¿Qué es una sustancia química pura? ¿Por qué se caracteriza? Porque está constituida, primero, por un mismo tipo de unidad estructural, que puede ser átomos o puede ser moléculas, como indicamos hace un momento. Además, posee composición química definida, ¿correcto? La composición del oro no puede ser igual que la composición del agua. Cada cuerpo tiene su respectiva composición. ¿Qué más? Estos cuerpos, ¿no? Estas sustancias químicas o puras se representan mediante símbolos o ya sea mediante fórmulas. ¿Está bien? Veamos más ejemplos de sustancias químicas puras. Tenemos el grafito, tenemos el dióxido de carbono. El grafito, por ejemplo, ¿de qué está formado? Está formado de átomos de carbono. El dióxido de carbono, ¿de qué está formado? A ver, por acá vamos a colocarlo. Grafito, átomo de carbono. El dióxido, vamos a encontrar moléculas de dióxido de carbono. ¿Está bien? ¿Qué observamos acá? Que en el grafito, ¿qué hay en el grafito? ¿No? Primero, estos átomos van a tener una composición, ¿sí o no? Átomos, ¿no? El grafito va a estar formado por átomos de carbono. ¿Está bien o no? Está formado además por un solo elemento, ¿no? Tienen composición definida y están formados por un solo elemento. En cambio, el dióxido de carbono también, ¿por qué se caracteriza? Porque también tiene composición definida, ¿sí? ¿Correcto? ¿Qué significa, profesor? Composición definida, ¿no? Repito, composición definida es que cada cuerpo tiene una composición que le va a permitir diferenciarse del resto. La composición del dióxido es diferente que la composición del carbono. O sea, cada cuerpo tiene composición definida. Pero además de tener composición definida, el dióxido está formado por elementos diferentes, carbono y oxígeno. Cuando una sustancia tiene dos o más elementos diferentes, ¿cómo se le denomina? Justamente eso vamos a ver a continuación. Cuando el cuerpo está formado por un solo elemento, viene a ser una sustancia simple, o también se le llama elemento químico. Y cuando está formado por dos o más elementos, se le conoce como sustancia compuesta, o también compuesto químico. ¿De chicos? A ver, continuamos. ¿Qué se cumple entonces, profesor? Se cumple lo siguiente, que una sustancia química, no te olvides que estos dos son sustancias químicas, se va a clasificar a su vez en dos tipos, ¿no? En sustancias simples y en sustancias compuestas. ¿Está bien? Entonces, ¿no? Estamos viendo cómo se está clasificando la materia. Ahora, vamos a ver qué es una sustancia simple o elemento químico. Como ya hemos dicho, una sustancia simple o elemento químico, ¿por qué se caracteriza? Porque está formada por un solo elemento. Un solo elemento, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? Se representa mediante símbolos, correcto. Carbono, ahí está, C. Y además, una sustancia, en este caso simple o elemento, no se puede descomponer en otras sustancias. ¿Y por qué no se puede descomponer en otras sustancias? Porque es un solo elemento, nada más. ¿Está bien, chicos? Ah, ya. ¿Qué más? Ejemplo de sustancias simples. Tenemos, por ejemplo, sustancias simples monoatómicas. ¿Cuándo se dice que una sustancia simple es monoatómica? Cuando la partícula que lo constituye consta de un solo átomo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá, ¿no? El mercurio, Hg. Su partícula consta de un solo átomo, monoatómico. El cobre, Cu, su partícula consta de un solo átomo, monoatómico. La plata, su partícula consta de un solo átomo, monoatómico. Y también tenemos el oro. ¿Está bien? Entonces, profesor, ¿qué quiere decir con esto?
que en este caso, ¿cuándo van a ser monoatómicos? Cuando veas el símbolo y su índice 1. Acá se sobreentiende que su índice es 1, ¿sí? 1, 1, 1, ¿no? Si quieres acá, lo voy a colocar para que puedas apreciarlo mejor. Acá se sobreentiende, chicos, que su índice es 1. Si su índice es 1, se dice entonces que son sustancias simples monoatómicas. ¿Está bien? Ah, ya, profe. Y si yo veo su índice 2, ¿qué va a significar? ¿No? En este caso, significa que van a ser sustancias simples diatómicas. O sea, ¿cuándo es diatómica? Cuando la partícula que lo constituye consta de 2 átomos. Ejemplo, profesor. Tenemos el oxígeno, el O2. Ah, ya, cuando yo vea su índice 2 diatómico, ¿no? Sí. Ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno es una sustancia simple, porque solo tiene un elemento, pero su índice 2 diatómico. Hidrógeno, sustancia simple, un solo elemento, pero su índice 2 diatómico. O sea, hay sustancias simples que se pueden encontrar en forma monoatómica, otras diatómicas, ¿no? Como el oxígeno, o también otras pueden tener más de 2 átomos, pueden ser poliatómicas. Por ejemplo, tenemos acá el ozono, el O3, que es una sustancia simple, ¿no? Triatómica. El azufre 6, sustancia simple, hexatómica. Fósforo 4, sustancia simple, tetratómica, porque tiene 4 átomos. Entonces, no te vayas a olvidar de las sustancias simples, ¿no? Están formadas por un solo elemento. Ahora, una característica que presentan los elementos o algunos elementos viene a ser esta propiedad. Por ejemplo, dice acá, ¿no? Algunos elementos químicos como el carbono, oxígeno, azufre, fósforo, etcétera, se pueden encontrar en formas diferentes, pero presentando el mismo estado físico. A esta propiedad se le conoce como alotropía. Profesor, ¿quiere decir que los elementos químicos, las sustancias simples, presentan alotropía? Sí. ¿Y qué es la alotropía? Es cuando ese elemento se encuentra de formas diferentes, pero presentando el mismo estado físico. A ver, vamos a recordar con algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el carbono. El carbono, profesor, es un elemento, ¿no? Sí. Pero el carbono se puede encontrar de formas diferentes, sí. Se puede encontrar ya sea de forma natural, ¿no? O también de forma artificial, ¿no? En este caso, por intervención del hombre. A ver, ¿qué tipo de carbonos o cómo se puede encontrar el carbono? De forma natural tenemos el grafito, el diamante. Estos dos se encuentran así en la naturaleza. Pero de forma artificial el hombre ha creado, por ejemplo, otras formas de carbono, como el fulereno y el grafeno. Profesor, ¿y qué características tienen estos cuerpos? Primero, el grafito, que lo encontramos en las minas de los lápices o dentro de las pilas, tiene una estructura, mira, hexagonal, o sea, 6 lados, ¿no? Capas hexagonales superpuestas, unas sobre otras, ¿está bien? Ahí está, estructura hexagonal. En cambio, el diamante que se encuentra, ¿no? Que se utiliza como piedra preciosa, su estructura, chicos, es tetraédrica. Mira, acá forma especie de una pirámide. Y una pirámide tiene 4 lados, tetraédrica. Entonces se dice que la estructura es tetraédrica. Para el caso del fulereno, que es un tipo de carbono pero artificial, creado por el hombre, este va a tener la forma, mira, de un balón de fútbol. A esta forma también se le conoce como estructura icosaédrica, se le llama. Y para el caso de grafeno, que también ha sido obtenido por el hombre, tiene esta estructura, como si fuese un panal de abejas. Justamente se le conoce como panal de abejas. Pregunta, ¿sí o no que todos estos son de carbono? Todos estos son de carbono, pero ¿tienen las mismas propiedades? No. El grafito, te comenté, está en la mina de tu lápiz. Tú lo puedes partir fácilmente con tu uña o con tus dedos. El grafito, sí. Se dice que es quebradizo. Además, el grafito se utiliza, ¿te acuerdas que te dije en las pilas, ¿no? Para conducir la corriente eléctrica. Es buen conductor eléctrico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? El diamante, jóvenes, ¿por qué se caracteriza?
Tú también puedes, ¿no?, romper el diamante, así como puedes romper o partir el grafito. No, correcto, ¿no? El diamante se dice que tiene una alta tenacidad, o sea, fácilmente no se rompe. Pero además, el diamante fácilmente no se raya. Y sabemos que la resistencia de un cuerpo a ser rayado se llama dureza. Por lo tanto, el diamante posee una alta dureza. ¿Sí, chicos? Alta dureza y una alta tenacidad. Dureza, resistencia que ejerce un cuerpo a ser rayado. Y tenacidad, resistencia que ejerce un cuerpo a ser roto o partido. ¿Está bien? Luego tenemos los fulerenos. Los fulerenos, ¿por qué se caracterizan, chicos? Porque actualmente se utilizan como superconductores eléctricos. Una aplicación de esto es la fabricación de los trenes levitantes. Trenes que flotan, ¿no?, sobre los rieles, ¿no?, cuando se desplazan, debido al empleo de superconductores eléctricos. ¿Eh? Luego tenemos en este caso el grafeno. El grafeno, ¿por qué se caracteriza? Porque posee una alta elasticidad y flexibilidad. Hoy en día, por ejemplo, el grafeno se usa como prototipo para fabricación de celulares en Japón. Celulares que son altamente flexibles y altamente, en este caso, resistentes. ¿Está bien o no? Debido a esta característica, se emplea, en este caso, ¿no?, en la fabricación de estos dispositivos, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Que todos estos son de carbono. O sea, profesor, ¿qué dice que el carbono se puede encontrar ya sea como grafito, como diamante, fulereno, grafeno? Sí. O sea, estos son alótropos del carbono, sí. O sea, son formas diferentes en las que se puede encontrar el carbono de forma natural o ya sea de forma artificial. ¿Ya? ¿El carbono solamente tiene alótropos? En este caso, no. Tenemos también otros elementos, como el oxígeno. El oxígeno tiene dos alótropos, el O2, también llamado oxígeno molecular, y el O3, el ozono. Tenemos también el azufre, se puede encontrar o tiene dos alótropos, el azufre 6, el azufre 8. ¿No? Tenemos también el fósforo, que se puede encontrar como fósforo blanco y fósforo rojo, P4 y P8. O sea, se puede encontrar en formas diferentes. Entonces, el carbono no es el único que tiene alótropos. ¿Ya? Continuamos. Entonces, ya hemos visto o estamos recordando lo que es el estudio de la materia. Entonces, recordar, ¿no?, que la materia se clasifica en sustancia química pura y en mezcla, ¿no? Química pura en mezcla. Ya hemos hecho lo que es sustancia química pura. Hemos hablado de la sustancia química pura, se clasifica en sustancia simple y compuesta. Ya hemos hecho sustancia simple, ¿no?, que es aquella que tiene un solo elemento. Y la compuesta es aquella que está formada por dos o más elementos, ¿no?, diferentes en este caso. Una sustancia compuesta, como el agua, se representa, por ejemplo, ¿no?, mediante fórmulas químicas, H2O. Y una sustancia compuesta, ¿por qué se caracteriza? Porque se puede descomponer. El agua, pregunta, ¿se puede descomponer? Sí, el agua se puede descomponer en hidrógeno y en oxígeno. ¿Está bien o no? Entonces, veamos, ¿no?, justamente esta parte. Acá tenemos agua, y el agua, mediante un proceso conocido como electrólisis, que vamos a ver más adelante, chicos, el agua se puede descomponer en hidrógeno y en oxígeno. Pero ¿el agua qué es? Una sustancia compuesta. Entonces, las sustancias compuestas se pueden descomponer, sí, pero las simples no. ¿Y por qué las simples no? Porque las simples tienen un solo elemento. Las compuestas tienen varios elementos. Es por ello que se pueden separar. Veamos más ejemplos de sustancias compuestas. Por ejemplo, tenemos acá el agua. El agua, pregunta, chicos, ¿cuántos elementos diferentes tiene? Tiene, sí o no, dos. Y cuando tiene dos, se dice que es un compuesto binario. Pero si yo quiero contabilizar la cantidad de átomos, ¿cuántos tiene? Dos de hidrógeno más uno de oxígeno, tres. Se dice que tiene tres átomos en total. A la cantidad de átomos en total, chicos, también se le conoce como atomicidad. Por lo tanto, se dice que el agua es triatómico, porque tiene tres átomos.
El carbonato de calcio, jóvenes, ¿no? Observa la fórmula. ¿Cuántos elementos diferentes tiene? Calcio, carbono, tiene 3. Cuando tiene 3, se dice que es ternario. Pero ¿cuántos átomos tiene? Un calcio, un carbono, van 2, más 3, 5. Si tiene 5, se dice que es pentatónico. El ácido sulfúrico, mira la fórmula, tiene 3 elementos diferentes, es ternario. ¿Cuántos átomos tiene en total? 2 hidrógenos más 1 azufre, 3 más 4, 7. Se dice que es hectatónico. ¿Está bien? A ver, ¿qué se va a cumplir entonces, profesor? Que si tú quieres describir ¿el agua qué es? ¿Una sustancia simple? ¿Una sustancia compuesta? ¿Qué es el agua? Simple no puede ser, porque el agua no tiene un solo elemento, tiene 2. Es una sustancia compuesta. Sustancia compuesta, o también se le dice compuesto. O sea, el agua es un compuesto o una sustancia compuesta, ¿no? Como tiene 2 elementos, binario. Como tiene 3 átomos, triatómico. Entonces, así se va a describir un compuesto. ¿Ya? El carbonato de calcio también es un compuesto, ¿sí? Pero tiene 3 elementos diferentes, compuesto ternario. Tiene en total 5 átomos, compuesto ternario pentatómico. ¿Está bien? Luego, ¿se acuerdan, chicos, que la química estudia la materia, ¿no? ¿Pero qué estudia la materia? Su composición. ¿Qué más? Estudia su transformación, los cambios que experimenta la materia. ¿Qué cambios o qué fenómenos experimenta la materia? Tenemos un cambio o fenómeno físico y un cambio o fenómeno químico. Ejemplos de un fenómeno físico tenemos, en este caso, la evaporación del agua. Por ejemplo, si tenemos acá un vaso con agua, ¿el agua de qué está constituido? Agua en fase líquida, encontramos moléculas de agua. ¿Está bien o no? Pero si calentamos, ¿qué pasa con el agua? El agua se evapora, o sea, pasa a vapor. Pregunta, si el agua en fase líquida tenía moléculas, en fase gaseosa, ¿qué va a tener? También va a tener moléculas. Solo como está en forma de vapor, y sabemos que vapor, las moléculas tienen mayor movimiento, mayor desorden, estas moléculas van a estar más separadas, van a tener mayor movimiento. Pero la composición, ¿es la misma? ¿Sí o no? Sí. Moléculas al inicio, moléculas al final. O sea, ¿qué quiere decir con esto, profesor? Que un fenómeno físico, la composición no se altera, perfecto, no se altera. Y si la composición no se altera, ¿el cuerpo es el mismo? Sí. Agua al inicio, agua al final. Entonces, no se generan nuevas sustancias. ¿Está bien? A ver, ejemplos de fenómenos físicos. Tenemos todos los cambios de estado que hemos visto, ¿no? De sólido a líquido, fusión. Fusión, solidificación, vaporización. Todos son fenómenos físicos, porque el cuerpo sigue siendo el mismo. Disolver sal en agua. Chicos, cuando ustedes disuelven la sal en agua, ¿eso es físico? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque la sal tiene sabor salado y al colocarlo o disolverlo en el agua, el sabor sigue siendo el mismo. Y si el sabor se conserva, quiere decir que la sal también se conserva. Por lo tanto, es un fenómeno o cambio físico. ¿Está bien o no? La dilatación del mercurio, ¿no? De repente tú has visto ahí en tu termómetro, cuando este termómetro se pone en contacto con el calor corporal, ¿qué pasa con el mercurio? Se dilata, o sea, se expande el líquido. Y cuando el mercurio se dilata, ¿no? Pregunta, ¿qué pasa con el mercurio? ¿Se transforma en otro cuerpo o sigue siendo mercurio? Sigue siendo mercurio, ¿sí o no? Por lo tanto, eso es un fenómeno físico, ¿no? Y luego cuando se enfría, se contrae, ¿no? Perfecto. ¿Y cuándo es un fenómeno químico, profesor? Ejemplo, tenemos la oxidación del hierro. Cuando el hierro se oxida, ¿qué ocurre? Ahí está, tenemos el clavo de hierro, y cuando se oxida, ¿qué se forma? Se forma el llamado óxido férrico. Pregunta, ¿la composición es la misma? Ya no, ya. Inicio había hierro, al final hay hierro más oxígeno, o sea, se ha alterado la composición. Y si la composición se ha alterado, quiere decir que se han generado nuevas sustancias, ¿correcto? Inicio había hierro y al final hay óxido férrico. Se ha generado una nueva sustancia.
Ejemplos de fenómenos químicos tenemos la oxidación, ¿no? Como hemos visto, ¿no? La fermentación, ¿no? En este caso, los granos de maíz, de los granos de cebada. La fermentación, por ejemplo, los granos de maíz, se produce también lo que es alcohol, ¿no? Alcohol etílico, ¿no? O sea, se genera una nueva sustancia. Es por ello que cuando uno va a una fiesta costumbrista de repente y te invitan, ¿no? En este caso, a tomar chicha, tomas un vaso, dos vasos, sí, pero cinco, seis vasos ya como que te mareas un poco, ¿no? Porque tiene cierto grado de alcohol, ¿no? Correcto. La respiración, correcto, ¿no? Ahorita en este momento que estamos haciendo, estamos inhalando, ¿no? Oxígeno, inhalamos, ¿y qué exhalamos? Dióxido de carbono. ¿Eso es químico? Sí, porque se están generando nuevas sustancias. Entonces, chicos, hemos visto lo que es la materia, cómo se clasifica, ¿no? Se clasifica en sustancia química y en mezcla, ¿está bien? Ahora, ya hemos hecho sustancia química. La sustancia química puede ser simple o puede ser compuesta. Simple tiene un solo elemento, compuesta tiene dos elementos. Ahora vamos a ver las mezclas. Por ejemplo, tenemos esta mezcla eh, de salmuera, ¿no? Agua con sal. Tú cuando agregas sal sobre agua, como te dije hace ratito, la sal sigue siendo sal, el agua sigue siendo agua. Por lo tanto, eso es un fenómeno físico. O sea, cuando yo junto sal y agua, ¿se unen físicamente? Sí. ¿Qué significa que la unión sea física? Que cada cuerpo conserva su identidad. La sal sigue siendo sal y el agua sigue siendo agua. Su identidad y propiedades. ¿Las mezclas poseen fórmula química? No. ¿Y por qué no? ¿Quiénes poseen fórmula química? ¿No? Las sustancias químicas, como hemos dicho. El agua, H2O. El dióxido de carbono, CO2. Pero una mezcla, por ejemplo, el aire es una mezcla. ¿El aire podrá tener fórmula? No, porque tiene varias sustancias. Tiene oxígeno, nitrógeno, vapor. Cada sustancia por separado tiene fórmula. Pero cuando tú juntas varias, eso no tiene fórmula. Entonces las mezclas, acuérdate de ello, no poseen fórmula. Dice, ¿sus componentes se pueden separar por métodos físicos? Correcto. Si las sustancias se unen físicamente, quiere decir que se puede separar. Pregunta, ¿se puede separar la sal del agua? Sí, evaporando, mediante la evaporación. Cada una de las sustancias mantiene su identidad, es una unión física. Y el cloruro de sodio se puede separar mediante este método conocido como evaporación. ¿Correcto? Entonces, sí, ¿no? Es unión física. Ya, vamos a ver más ejemplos de mezclas. Tenemos acá el agua ardiente. El agua ardiente que contiene alcohol etílico y agua. ¿Ya? Acá tenemos una medalla de bronce. El bronce, por si acaso, chicos, es una aleación que contiene cobre, ¿no? Y estaño. De repente, ¿no? Tú has visto, tienes por ahí, ¿no? En tu casa una medalla de bronce, participaste en una maratón, una olimpiada de repente, ¿no? ¿Ya? El bronce es también una mezcla, ¿no? ¿Está bien? Agua y arena también es una mezcla, ¿no? Ahora, ¿pero qué podemos en este caso observar con respecto a estas mezclas? Que en esta, ¿tú observas la separación de los componentes? No. Y en esta, sí se observa la arena abajo, el agua arriba. Entonces, profesor, quiere decir que hay mezclas donde no se observa separación y hay mezclas donde sí se observa separación, sí. Las que se observa separación se llaman mezclas heterogéneas y las que no se observan son mezclas homogéneas. ¿Ya? Y esta mezcla, ¿por qué se caracteriza? Porque son uniformes. O sea, ¿no? Yo no veo ninguna distinción o separación. No se observa la separación de los componentes, correcto. También se dice que es monofásico porque no hay separación. En cambio acá ya no es uniforme, porque la parte de arriba es agua y la parte de abajo es arena. Pregunta, ¿se observa la separación? Sí. Acá sí, pero acá no. Entonces, cuando no se observa la separación de los componentes,
Como te dije, estamos hablando de una mezcla homogénea. Y cuando se observa la separación, es una mezcla heterogénea. ¿Ya, chicos? Ahora sí. Entonces, ¿qué se cumple, profesor, al respecto? Que vamos a encontrar dos tipos de mezclas. Mezcla homogénea y heterogénea. Ahora, vamos a ver en primer lugar las mezclas homogéneas. A las mezclas homogéneas, chicos, también se les conoce como solución. ¿Está bien? Ahora sí. A ver, ¿por qué se caracteriza una mezcla homogénea? Ya hemos visto acá. El agua ardiente, alcohol etílico y agua, mezcla homogénea. La medalla de bronce, mezcla homogénea. ¿Todos cómo son? Uniformes, son monofásicos. ¿Está bien? Correcto. ¿Qué más? Dice, cualquier porción de la mezcla presenta la misma composición e idénticas propiedades. Correcto. ¿Qué significa? Por ejemplo, si acá tenemos agua y alcohol, ¿no? ¿Tú ves alguna separación? No. En este caso no se observa ninguna separación. Cualquier porción presenta la misma composición e idénticas propiedades. Correcto. Si tú, por ejemplo, imagínate, ¿no? Extraes cierta cantidad de, de este licor, va a tener las mismas propiedades, va a tener el mismo sabor, correcto, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, quiere decir que cualquier porción de este cuerpo tiene las mismas propiedades y composición, ¿no? Igual, ¿no? En este caso, en una medalla de bronce no se observa separación, todo es uniforme. Ahora, ¿por qué se caracteriza una mezcla homogénea? Porque los componentes, los cuerpos, no se pueden distinguir, ¿no? En este caso, a simple vista, ni a nivel macro ni a nivel micro. O sea, no se puede observar a simple, tú a simple vista puedes observar la separación del alcohol y el agua, no. Puedes observar a simple vista la separación del cobre, no se puede. No se puede ni con la vista, o sea, a nivel macro significa con la vista, con tus sentidos, ni a nivel micro, con un instrumento, por ejemplo, como el microscopio óptico. Si yo uso un microscopio óptico, ¿podré ver la separación? No, tampoco. ¿Y por qué no, profesor? Porque las partículas en una solución son extremadamente pequeñas. El diámetro es menor a una nanómetro, ¿ya? Muy pequeñas. Es por ello que no se puede visualizar o ya sea observar la separación. Ejemplo de mezclas homogéneas, tenemos en este caso lo siguiente, ¿no? Una mezcla homogénea, por ejemplo, puede ser sólida. Ejemplo de sólida tenemos el latón. El latón, jóvenes, es una aleación que contiene cobre y zinc, donde no se puede observar la separación. El latón, por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? Por ejemplo, lo encontramos en lo que viene a ser, ¿no?, los instrumentos de música. Alguna vez de repente has tocado una trompeta, un saxofón, son de latón. ¿Qué aspecto tienen por lo general? Dorado. ¿A ese es el latón? Sí. Tenemos amalgama dental. Antiguamente en las curaciones dentales se usaba amalgama, que contiene mercurio y plata, donde no se puede observar la separación, eso es homogéneo. Es una mezcla homogénea o solución, pero sólida. El acero, tú tienes en tu casa de repente un clavo de acero. El clavo de acero contiene carbono y hierro, donde no se observa separación, por lo tanto es una mezcla homogénea sólida. ¿También habrá mezclas homogéneas líquidas? Sí. Por ejemplo, el vinagre. El vinagre que tenemos en la cocina, que lo usamos como sazonador, contiene ácido acético, CH3COH y agua, donde no se puede observar la separación de los componentes. Homogéneo. El ácido muriático que tenemos en los servicios higiénicos contiene cloruro de hidrógeno y agua, donde no se observa la separación de los componentes homogéneos. El agua oxigenada que usamos como desinfectante tiene peróxido de hidrógeno, H2O2 y agua, donde tampoco se observa la separación, por lo tanto es una mezcla homogénea o solución líquida. Luego tenemos mezclas homogéneas gaseosas. Por ejemplo,
El aire. El aire es una mezcla gaseosa que contiene oxígeno y nitrógeno principalmente. ¿Tú puedes ver la separación de estos componentes? No, todo es homogéneo. Igual, el gas natural que de repente tienes en tu casa, instalación de gas natural, el gas natural es una mezcla de metano, etano, propano y butano, donde no se puede apreciar la separación de los gases. Por lo tanto, es una mezcla homogénea de solución gaseosa. El gas doméstico, que contiene, en este caso, propano y butano principalmente, tampoco se puede apreciar la separación. Ya, entonces ya sabemos que es una mezcla homogénea. Vamos a ver ahora lo que es una mezcla heterogénea. Si en la mezcla homogénea no se puede observar la separación de los componentes, en una heterogénea sí se puede, ¿sí o no? Correcto. En una mezcla heterogénea tiene varias fases. Imagínate agua y aceite, ¿no? Si yo tengo agua y aceite, habrían dos fases. O sea, se dice que es polifásica. ¿Cada porción diferente presenta diferente composición? Sí. Y lo puedes acá apreciar. Si tenemos acá agua y arena, la porción de arriba es agua y la porción de abajo es arena. Cada porción tiene diferentes propiedades, ¿correcto? La arena no tiene las mismas propiedades que el agua. Diferente composición y propiedades. Se pueden distinguir la separación de las partículas, ya sea a nivel macroscópico o a nivel microscópico. Como te estaba diciendo, joven, en una mezcla heterogénea se puede observar la separación a nivel macro, o sea, con la vista, o a nivel micro, con un microscopio óptico, por ejemplo. ¿No? ¿Y por qué se puede observar, profesor? Porque las partículas son de mayor tamaño que una mezcla, en este caso, eh, una mezcla homogénea, ¿no? Su tamaño va a ser mucho mayor, ¿no? A un nanómetro, ¿ya? Mucho mayor a un nanómetro, ¿está bien? Entonces, se dice que va a ser una mezcla heterogénea porque se puede observar la separación. Y acá tenemos, ¿no? Este ejemplo del agua con arena, cuya separación se puede observar a nivel macroscópico, ¿ya? La separación se observa a nivel macroscópico, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora sí. La separación se observa, se observa a nivel macroscópico, o sea, con nuestra vista. ¿Ya? A eso se refiere. Pero solamente se puede observar a nivel macroscópico. No, también tenemos algunos ejemplos donde se puede observar, pero ya con instrumentos como el microscopio óptico. Por ejemplo, tenemos el caso del yogur, del agua con arena, de la mayonesa, de la pintura, ¿no? También, por ejemplo, chicos, tenemos el caso de la leche. A ver, profe, ¿cómo es esto de la leche, no? ¿La leche es una mezcla homogénea o heterogénea? Parece homogénea, ¿no? Pero no es. Tú, por ejemplo, de repente eres intolerante a la lactosa. ¿Alguna vez has comprado un tarro de leche sin lactosa, no? Quiere decir que en la leche hay lactosa, hay agua, hay grasas líquidas, grasas sólidas. Y la pregunta es, ¿tú puedes ver a simple vista la separación del agua y de la lactosa? No, pero con un microscopio sí se puede observar. Entonces, profesor, ¿quiere decir que todos estos cuerpos que están acá son mezclas heterogéneas? Sí, cuya separación, la separación, la separación se observa, la separación se observa, en este caso, a nivel microscópico. Acá es macroscópico y acá microscópico. O sea, si ya es microscópico, quiere decir que tiene que usar un microscopio óptico, ¿no? Sí. Ah, entonces, profesor, conclusión. ¿Qué quiere decir con esto? Que las mezclas homogéneas no se puede ver ni a nivel macro, o sea, no puede con la vista, ni a nivel micro o un microscopio óptico. En cambio, las mezclas heterogéneas son lo contrario. Heterogéneas sí se puede observar, ya sea a nivel macroscópico con tu vista, agua y arena, agua y aceite. Yo puedo ver la separación, sí, ya sea con tu vista o a nivel microscópico, ya sea utilizando instrumentos, ¿no? Como en el caso de la leche se puede observar.
Igual, la sangre, por si acaso también la sangre es una mezcla heterogénea. Profe, la sangre parece homogénea, parece, pero no. ¿Por qué? La sangre que contiene, no contiene plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Tú no lo puedes observar con tus ojos, pero si usas un microscopio óptico, sí puedes observar. Ah, ya. Entonces, ¿son ejemplos de mezclas heterogéneas? Sí. ¿Está bien? Entonces, no te vayas a olvidar. A ver. Entonces, continuamos con esta parte. A ver, por acá. Veamos. Vamos a hacer un problema. Dice, determina el número de sustancias simples, sustancias compuestas, mezclas, homogéneas y heterogéneas, ¿no? Con respecto a la siguiente lista. A ver, vamos entonces a separar, clasificar, ¿ya? Primero, el agua potable. ¿Qué es el agua potable? Es el agua que sale, ¿no?, por tu caño, es el agua que contiene sales. Sales, contiene, ¿no?, iones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, acá me están pidiendo clasificar en sustancias simples compuestas. Primero vamos a empezar con las simples. Simples son aquellas que están formadas por un solo elemento, ¿te acuerdas? Por lo tanto, de esta lista, ¿quiénes tienen un solo elemento? A ver, el ozono O3. ¿Quién más? El aluminio, AL. Por lo tanto, sustancia simple sería el ozono y el aluminio. ¿Por qué simples? Porque tiene un solo elemento. Me piden también ahora las compuestas. Las compuestas, jóvenes, ¿te acuerdas? Están formadas por varios elementos. ¿Quién tiene varios elementos acá? El monóxido de carbono, que es CO. ¿Quién más, profesor? A ver, el etanol, que es en este caso alcohol etílico. A ver, vamos a comprobar. El monóxido es CO. El etanol, o también llamado alcohol etílico, es C2H5OH. La sacarosa, ¿no? Fórmula carbono 12H22O11, tiene diferentes elementos. También es una sustancia compuesta. Entonces, ¿cuándo es una sustancia compuesta? Cuando tiene varios elementos. ¿Y, chicos? Estamos ordenando. A ver. Luego me pide mezclas homogéneas. Acabamos de hacer mezclas homogéneas. Es cuando, en este caso, no se observa separación entre los componentes. ¿En el agua potable tú puedes observar la separación? No. El agua potable contiene, ¿no?, agua pura y sales. El suero, ¿no?, en este caso, que se utiliza como deshidratante. El suero casero, por ejemplo, se prepara con agua, azúcar y sal. Tú puedes, en este caso, observar la separación de estos componentes, ¿no? Por lo tanto, el suero casero es una mezcla homogénea. ¿Está bien? Mezcla homogénea. Ahora, mezclas heterogéneas me piden identificar. ¿Quiénes serían mezclas heterogéneas? Por ejemplo, hablamos hace ratito, ¿no? Por ejemplo, del yogur. Arena y limadura de hierro. Jóvenes, la arena, ¿no?, si tú lo mezclas con limadura. ¿Qué son las limaduras de hierro, no? Son esos pequeños trozos que salen cuando se usa una lima, ¿no? Así como hay lima que utilizan las señoritas, ¿no? También hay lima para limar metales. Y esos pequeños trozos que eso tiene se llaman limaduras. Si tú juntas arena con limadura de hierro, ¿se observa separación? Sí, eso es heterogéneo. En el yogur, en este caso, profesor, yo no observo la separación, pero antes de tomar el yogur, ¿qué haces? Lo agitas. ¿Por qué agitas el yogur antes de tomar? Porque hay separación también, ¿sí? Correcto. Ah, entonces el yogur es una mezcla heterogénea. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Se acuerdan, chicos, que la química estudia la materia, ¿no? ¿Qué estudia la materia? Su composición. Ya hemos visto la composición. ¿Qué estudia la materia? Sus cambios. Hemos visto cambios físico, químico. Pero también estudia sus propiedades. Y las propiedades se van a clasificar en dos tipos. Tenemos propiedades físicas y tenemos propiedades químicas. Las propiedades físicas, ¿por qué se caracterizan? Porque se manifiestan cuando ocurre un fenómeno físico. Y las químicas cuando ocurre un fenómeno químico. ¿Qué más? Dentro de las físicas tenemos dos grupos. Las intensivas
y las extensivas. Las intensivas, ¿por qué se caracterizan? Porque no dependen de la masa. Las extensivas dependen de la masa. ¿Ya? ¿Y cómo son las químicas? Por si acaso, las químicas son intensivas, es decir, no dependen de la masa. Todas, sí, todas. ¿Por qué se dice que las intensivas no son aditivas? ¿Qué significa no son aditivas? Que no se pueden sumar. Y extensivas sí se pueden sumar. A ver, vamos a ver entonces ejemplos. Propiedades físicas intensivas. ¿Cuáles son? A ver, tenemos la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición, profesor, no depende de la masa, no. ¿El agua a qué temperatura hierve? A 100. Si yo tengo 1 litro de agua, 2 litros de agua, la temperatura va a ser igual. Así tenga 20 litros, hierve igual a 100 grados Celsius. Por lo tanto, no depende de la cantidad de masa, es intensiva. La temperatura de fusión es la temperatura para pasar de estado sólido a estado líquido. Tienes un cubo de hielo de, no sé, de 10 gramos. ¿A qué temperatura se funde? A 0 grados Celsius. Y si el cubo es de 1 kilo, igual a 0. Y si es de 10 kilos, igual a 0. Entonces la temperatura de fusión no depende de la masa. La dureza. Chicos, la dureza es la resistencia de un cuerpo a ser rayado. Por ejemplo, si yo tengo este trozo de tiza, fácilmente lo rayo. Pero depende de la masa, no. ¿Qué pasa si este trozo de tiza lo parto? Si lo parto, esa porción más pequeña, igual lo puedo rayar, sí. Ya sea una porción más pequeña o una porción más grande, igual lo vas a poder rayar con la misma facilidad. Por lo tanto, no depende de la masa. Maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad, chicos? Es cuando un cuerpo se reduce a láminas. Pregunta, ¿la maleabilidad depende de la masa? No. Si tú tienes, por ejemplo, imagínate un bloque de aluminio de 1 tonelada, ¿se puede cortar y reducir a láminas? Sí. Y si el bloque fuese de 5 toneladas, igual se corta y se reduce a láminas. Por lo tanto, no depende de la masa. Ductibilidad es cuando un cuerpo se reduce a hilos. ¿Lo he visto los hilos de cobre? ¿Sí o no? Tenemos los cables telefónicos, retira el cable y vas a encontrar hilos de cobre. Entonces, ¿qué es ductibilidad? Es cuando un cuerpo se reduce a hilos. ¿Depende de la masa? No. Tienes un bloque de cobre de 1 tonelada, lo puedes reducir a hilos, ¿no? Con ciertas cortadoras, ¿no? Con cortadoras especiales. Tienes un bloque de cobre de 20 toneladas, ¿lo puedes reducir a hilos? También. No depende de la masa. ¿La conductividad eléctrica depende de la masa? No. Por ejemplo, tienes un trozo de cobre de 10 gramos o un trozo de cobre de 1 kilo, igual los dos trozos van a conducir la corriente eléctrica. La densidad, por si acaso chicos, también la densidad es una propiedad intensiva. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Si tienes un vaso con 10 gramos de agua, su densidad, 1 gramo por centímetro cúbico. Y si tienes una jarra con 20 litros de agua, su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. No depende de la masa. ¿Ya? Igual la presión de vapor, que es la presión que ejerce el vapor de un líquido, no depende de la masa. ¿Ya, chicos? Para el caso de las extensivas, son aquellas que dependen de la masa, ¿no? Y son aditivas. Pero antes, ¿por qué, profesor, usted dice que las intensivas no son aditivas? O sea, quiere decir que no se pueden sumar. A ver, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si tú tienes acá 1 litro de agua? Tú sabes que el agua hierve a una temperatura de 100 grados Celsius, ¿sí? Esa es su temperatura de ebullición. ¿Y qué pasa si tienes, por ejemplo, acá, ¿no? Otro recipiente con otro litro de agua? ¿A qué temperatura hierve? También hierve a 100 grados Celsius, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tú mezclas estos dos recipientes? 1 litro más 1 litro, ahora es 2 litros. Y la pregunta es, ¿a qué temperatura hervirá? Si acá hierve a 100 y acá 100, profe, sumamos también, 100 más 100, o sea que el agua hierve a 200. No, eso no se puede dar. A eso se refiere que no son aditivas, sí. No son aditivas significa que no se pueden sumar. Esto no se puede hacer. Si hierve a 100 cada uno, yo sumo y
¿Hierve a 200? No. ¿Ya? Eso significa que no son aditivas. A ver, continuamos entonces. En cambio, las extensivas dependen de la masa, ¿ya? Y sí son aditivas. Por ejemplo, tenemos el peso, ¿no? El peso de un cuerpo depende de la masa, ¿sí o no? Acuérdate que peso es igual a masa por gravedad. El área depende de la masa, sí. Si tú tienes una hoja pequeña, tiene cierta masa, ¿no? Tiene cierta área. Pero ¿qué pasa si la hoja lo cortas por la mitad? ¿No? El área disminuye. Pero al disminuir el área, también disminuye la masa, ¿sí o no? De esa hoja. Por lo tanto, el área depende de la masa. Y el volumen también, ¿sí o no? Si un cuerpo tiene mayor masa, ocupa mayor espacio, o sea, ocupa mayor volumen. El volumen es una propiedad extensiva. La longitud depende de la masa, sí. Tienes, por ejemplo, una regla, ¿no? De 1 metro. Tiene cierta masa, imagínate, no sé, 40 gramos. Cortas, en este caso, la regla por la mitad, sí o no que la masa ha disminuido, pero también la longitud ha disminuido. O sea, quiere decir que a menor masa, menor longitud, sí, la longitud depende de la masa. ¿Qué es la inercia, chicos? La inercia es la resistencia que ejerce un cuerpo a cambiar su estado de reposo. Por lo tanto, ¿quién tendrá mayor inercia? ¿Tú qué puedes mover fácilmente? Puedes mover, imagínate, en este caso, un lápiz, sí. Pero la pregunta es, ¿puedes mover fácilmente una roca de 1 tonelada? No. El lápiz es ligero, pues, ¿no? Tiene poca, su masa es muy pequeña, pero una roca gigante puede pesar hasta toneladas, ¿sí o no? ¿Y vas a poder cambiar la posición de una roca? No. ¿Pero de un lápiz? Sí. O sea, quiere decir que la roca tiene mayor inercia, mayor resistencia a cambiar su estado de reposo. En cambio, el lápiz no, tiene menor inercia. Por lo tanto, la inercia depende de la masa. A ver, continuamos. Ahora, pero acá, profesor, usted dijo que son aditivas, o sea, se pueden sumar. Sí. Imagínate, por ejemplo, tengo acá estas tizas, ¿no? Tú sabes, joven, que el peso se expresa en newton, ¿no? ¿Qué pasa si este cuerpo pesa 1 newton, imagínate, y este otro pesa 2 newton? Yo quiero colocar, este cuerpo lo coloco sobre este. Si él pesa 1 newton y el otro pesa 2 newton, en total, ¿cuánto será el peso? 3 newton. O sea, quiere decir que el peso, los pesos se pueden sumar, sí. Los pesos, las áreas, se pueden, son aditivas, es decir, son extensivas. ¿Ya? En cambio, chicos, las propiedades químicas, ¿por qué se caracterizan? Ejemplo, la inflamabilidad. ¿En qué consiste la inflamabilidad? Cuando un cuerpo arde fácilmente. ¿La gasolina arde fácilmente? Sí. ¿El petróleo arde fácilmente? Sí. ¿No? ¿El alcohol arde fácilmente? Sí. Son productos inflamables, ¿no? La combustibilidad es cuando un combustible reacciona con el oxígeno, generando calor, ¿no? Por ejemplo, el carbón que se usa para hacer parrilladas, anticuchadas, combustiona, reacciona con el oxígeno para liberar calor, energía, ¿no? Que es la energía que utilizamos justamente, ¿no? Para hacer una parrilla, por ejemplo, ¿no? La reactividad también es una propiedad química, sí, hay elementos que son muy reactivos, ¿no? Más adelante vamos a ver lo que son los metales alcalinos del grupo 1A. Los metales alcalinos, al reaccionar con el agua, generan nuevas sustancias, ¿no? Entonces, eso es química. La corrosividad es cuando un cuerpo se deteriora, se desgasta, ¿no? Por acción de un agente externo. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Los puentes en contacto con el agua salada se corroen, se deteriora, se desgasta, ¿no? Es una propiedad química. La toxicidad, hay sustancias que son venenosas, son tóxicas, ¿no? Como el ácido muriático, el ácido clorhídrico, ¿no? Eso es una propiedad química también. La acidez, cuando tenemos acidez estomacal, ureto es una propiedad de alguna sustancia, ¿no? Sabemos que en el jugo gástrico, ¿no? Se genera ácido clorhídrico, que es el causante de la acidez. Ahora, la acidez es una propiedad, ¿no, profesor? Sí. ¿Y cómo se neutraliza la acidez? Mediante ciertas sustancias llamadas sustancias básicas.
esas sustancias básicas, ¿no? Al ponerse en contacto con el ácido, lo neutraliza. Por ejemplo, cuando tú tienes acidez estomacal, ¿qué tomas? Sal de Andrews, bimutol, milanta, leche de magnesia. ¿Para qué? Para contrarrestar el efecto del ácido. Eso es una propiedad química. ¿Está bien? Entonces estamos, en este caso, viendo cómo se clasifican las propiedades. Entonces, chicos, hemos repasado lo que es el estudio de la materia, ¿no? Ahora vamos a ver el estudio de la estructura atómica. Sabemos que, ¿no?, la materia está formada por pequeñas partículas, ¿no? En este caso, vamos a ver justamente esas partículas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es estudiar justamente el átomo y sus partes. Ver también que dentro del átomo hay partículas, los llamados protones, neutrones y electrones, ¿no? Y también vamos a ver que hay átomos que tienen carga, los llamados iones, catión y anión. Entonces, si tenemos acá ¿el agua de qué está formado? ¿Se acuerdan que vimos hace ratito? El agua está formado de moléculas de agua. ¿Está bien? Pero, ¿de qué está constituida una molécula? Una molécula de agua que va a contener átomos. Ahí está. Acá vamos a encontrar átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno. O sea, el agua está formado por moléculas, la molécula por átomos, sí. Ah, ya. Ahora la pregunta es, ¿los átomos se pueden visualizar o es algo teórico que existe solo en la imaginación, en las teorías, nada? Son postulados, no pero teorías, nada. No existen, no. Los átomos sí, ya se pueden visualizar, pero con instrumentos electrónicos muy potentes. Mediante este microscopio electrónico, ¿no?, de efecto túnel, se pueden ya distinguir, se pueden visualizar los átomos. O sea, los átomos sí existen. Ya, por ejemplo, esta es una lámina, por ejemplo, de oro. ¿Ya? Esta es la imagen de la superficie de una lámina de oro, donde se pueden visualizar, mira, los átomos, ¿ves? Pero ¿cómo se han podido visualizar? Gracias a este instrumento electrónico conocido como microscopio de efecto túnel, ¿no? Se puede visualizar la superficie de los átomos. Ahora, profesor, ¿un átomo por qué se caracteriza? Porque es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad y propiedades. ¿Cómo es esto, profesor? A ver, los átomos mantienen la identidad. Sí, veamos, mira. ¿Qué pasa si yo tengo acá, tengo por ejemplo una batería de litio? El litio tú sabes que es un metal. Los metales conducen la corriente eléctrica, ¿no? Y también en este caso son atraídos por campos magnéticos. Tienen propiedades eléctricas y magnéticas. Pero ¿de qué está formado el litio? De pequeños átomos, ¿no? De estas unidades llamadas átomos. ¿Y los átomos por qué se caracterizan? Porque van a conservar aún las propiedades del litio, del elemento. O sea, el átomo es una unidad que aún conserva las propiedades del litio, sí. Hasta el nivel de átomos se conservan las propiedades, ¿ya? Entonces, es por ello que se dice que el átomo, si quieren vamos acá a retroceder, dice, ¿no? El átomo es la unidad más pequeña de un elemento que mantiene su identidad y propiedades. Ahora, recordando, ¿los átomos son las unidades más pequeñas? No. Existen otras, los llamados quarks. Pero los quarks ya no van a, en este caso, conservar las propiedades del elemento. Solo se conserva hasta el nivel de átomo. ¿Eh? Ahora, profe, un átomo, ¿qué contiene un átomo? Justamente vamos a ver las partes del átomo. El átomo va a estar formado por dos regiones. El llamado núcleo, que es la parte central, donde encontramos a los protones y neutrones principalmente, ¿no? El neutrón es una partícula que no tiene carga, se coloca así, N0, el protón sí tiene carga positiva, ¿no?
Estas partículas que están dentro del núcleo, ¿cómo se llaman? Si están dentro del núcleo, se llaman nucleones. Pero dentro del núcleo, por si acaso, chicos, no solamente hay protones y neutrones, ¿no? Hay también otras partículas, protones, neutrones, mesones, hiperones, muones. Pero de todas esas partículas, las más resaltantes, importantes, son los protones y neutrones. Debido a ello se les conoce como nucleones fundamentales. ¿Ya? Ahí está. Luego, en la región externa al núcleo encontramos a los llamados electrones. Esta región viene a ser la llamada zona extranuclear. Solamente hay electrones, que son partículas con carga negativa que se mueven alrededor del núcleo, ¿no? En trayectorias indefinidas. No se sabe la trayectoria de un electrón. Entonces, ¿el átomo qué es? Es la unidad más pequeña de un elemento químico que aún conserva su identidad y se caracteriza por estar formado por un núcleo positivo y una zona extranuclear, ¿no? ¿Está bien? Las baterías de litio, por ejemplo, se usan, ¿no? En marcapasos, cuando una persona sufre, en este caso, cuando el ritmo cardíaco no es el correcto adecuado, para corregir se utiliza ese dispositivo, ¿no? Conocido como marcapasos, pero que funciona en base a una batería, que en este caso puede ser de litio, ¿no? ¿Qué más? Acuérdate que los nucleones fundamentales son los protones y los neutrones, ¿está bien? Por ejemplo, si yo quiero hallar los nucleones fundamentales de litio, ¿cuántos protones tiene el litio? A ver, los protones son los que tienen, mira, esta partícula de color rojo, ¿no? Acá hay, mira, un protón, dos protones, tres protones, ¿está bien? Y los neutrones son estas esferas de color azul. ¿Cuántas esferas de color azul hay? Uno, dos, tres, cuatro. O sea, hay cuatro neutrones y tres protones. En total, ¿cuántos nucleones fundamentales tenemos? Serían siete. Tres protones, cuatro neutrones, siete nucleones fundamentales. Ya. Ahora vamos a ver en este caso lo que viene a ser las partículas subatómicas fundamentales. ¿Qué son las partículas subatómicas fundamentales, chicos? Su mismo nombre lo dice. Sub. ¿Qué significa sub? Bajo, debajo o dentro, ¿no? Subsuelo, debajo del suelo o dentro del suelo. Partículas subatómicas son partículas que están dentro del átomo y son las más importantes. Tenemos al neutrón, protón y electrón. Como son partículas, ¿no? Son ejemplos de materia. Son porciones de materia, por lo tanto van a poseer masa. Pero la masa de estas partículas, chicos, se expresa en UMA. Un neutrón tiene esta masa, 1,00871. Un protón, 1,0073 UMA. Y un electrón, 0,00051. El neutrón también, en este caso, su carga, ¿cuánto va a ser? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Si es un neutrón, es una partícula neutra, no tiene carga. Su carga absoluta va a ser cero, así como su carga relativa también va a ser cero, ¿ya? Pero también tenemos a esta otra partícula, el protón. El protón también va a tener masa. Su masa es 1,0073. Y su carga absoluta, que se expresa en Coulomb, C significa Coulomb, es de más 1,6, por esa es la menosina de Coulomb. Y su carga relativa es de más 1. Para el caso del electrón, su masa es 0,0005 y su carga es la contraria a la del protón. Si el protón es posi, el electrón va a ser nega, menos 1,6, por esa es la menosina de Coulomb. Si la carga del protón, su carga relativa es más 1, ¿no? Para el electrón, su carga relativa va a ser de menos 1. Chicos, ahora sí. No se olviden que C es Coulomb, unidad de carga eléctrica. UMA significa unidad de masa atómica, es una unidad de masa nada más para partículas microscópicas. Ahora, ¿qué debo recordar de estas partículas? Si yo comparo las masas, de estas tres, ¿quién tiene mayor masa?
observamos, mira que el neutrón le supera en masa al protón. Y el protón le supera en masa al electrón. ¿Está bien? Entonces, la masa de neutrón y protón, ¿no? Neutrón le supera al protón y protón le supera al electrón. De estas tres partículas, ¿cuáles son las partículas más pesadas? El neutrón y protón. Y estas partículas, ¿dónde se encuentran? En el núcleo. Es por ello que se dice que en el núcleo se concentra la mayor cantidad de masa porque están las partículas más pesadas, los protones y los neutrones. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Entonces, profesor, ¿quiénes son las partículas subatómicas fundamentales? Serían estas tres: protones, neutrones y electrones. A ver, vamos a practicar para que recuerdes. Si yo te digo para el litio, ¿cuántas partículas subatómicas tiene el litio? ¿Cuál sería la respuesta? Partículas subatómicas son protones, neutrones y electrones. El litio, ¿cuántos protones tiene? A ver, veamos. Protón son las esferas de color rojo. Tiene 1, 2, 3 protones. Neutrón son las esferas de color, en este caso azul. 1, 2, 3, 4 neutrones. Y electrones son estas esferas de color plomo. ¿Cuántos electrones hay? 1, 2, 3. Ah, ya. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos. Tiene 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones. Por lo tanto, se dice que el litio tiene 10 partículas subatómicas fundamentales. ¿Ya? 10 partículas subatómicas fundamentales. A ver, entonces vamos a ver la diferencia, en este caso, entre el núcleo y la zona extranuclear. Acuérdate que el núcleo es la región más pequeña del átomo y concentra la mayor cantidad de masa porque están las partículas más pesadas, ¿no? Los protones y neutrones. Y al concentrar la mayor cantidad de masa van a tener una alta densidad. Al concentrar, ¿no? Sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Y si hay mayor masa, en este caso, mayor densidad. ¿Está bien? Luego, en la zona extranuclear es la región más grande, ¿no? Casi vacía, donde vamos a encontrar a los electrones. Es la región más grande, la que ocupa mayor espacio, o sea, mayor volumen, ¿no? Para que tenga más o menos una idea, imagínate el Estadio Nacional, ¿no? Y coloca una esfera, una canica dentro ¿no? Esas canicas, ¿te acuerdas, chiquitas? En el centro del estadio. Esa canica es como el núcleo. Y lo que está alrededor sería como la zona extranuclear. En el núcleo atómico vamos a encontrar, como te indiqué, a los protones y neutrones, que son los nucleones fundamentales. En cambio, en la zona extranuclear vamos a encontrar únicamente a los electrones, ¿no? Moviéndose alrededor del núcleo en trayectorias indefinidas. O sea, no se sabe la trayectoria, ¿no? De un electrón. Trayectorias indefinidas. ¿El núcleo qué carga va a tener? Sabemos que en el núcleo hay protones y neutrones, pero los neutrones no tienen carga. Los protones sí. Por lo tanto, se dice que el núcleo va a tener carga positiva como los protones. ¿Está bien? Carga positiva. En cambio, en la zona extranuclear únicamente hay electrones y los electrones tienen carga negativa. Es por ello que en la zona extranuclear, ¿no? Va a poseer carga negativa debido a los electrones. ¿Ya? Ahora, hemos visto ya lo que es un átomo, ¿no? El átomo y sus partes. Profesor, pero ¿cómo voy a representar un átomo? ¿Cada rato voy a estar dibujando? No. Para ello existe una notación, ¿no? Viene a ser el llamado núclido. ¿Qué es un núclido? Es la representación del núcleo de un átomo definido, es decir, que posee una cantidad específica de protones y neutrones. ¿Cómo es esto, profesor? Ejemplo, tenemos el núcleo de litio. Lo hemos hecho hace ratito, ¿no? El núcleo de litio mía tiene 3 protones y 4 neutrones, ¿sí o no? Ahí está. Contiene 3 protones y 4 neutrones. En total, tiene 3 más 4, 7 nucleones fundamentales. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se va a representar este núcleo? Se coloca primero el símbolo.
¿Qué símbolo es? Li. Luego, en la parte inferior izquierda, se coloca el número de protones. ¿Cuántos protones tiene? Tiene 3. Y en la parte superior izquierda, se coloca el número de nucleones fundamentales. ¿Cuántos nucleones fundamentales tiene? Tiene 7. O sea, esta representación que está acá me está dando, profesor, toda la información acerca de este núcleo. Sí, me está diciendo que el litio tiene 3 protones. Me está diciendo que el litio tiene 7 nucleones fundamentales. Si tiene 7 nucleones fundamentales y 3 protones, tiene 4 neutrones, porque este 7 es la suma, pues, ¿no? De protones más neutrones. Tiene razón. A todo esto se le conoce como núcleo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cómo va a ser la notación simbólica de un núcleo? Primero se va a colocar así, símbolo. Puede ser el núcleo de litio, potasio, K, oxígeno. En la parte inferior, lado izquierdo, se coloca el número de protones. Pero ese número de protones se representa con esta letra, Z, conocido como número atómico o carga nuclear. O sea, Z me indica el número atómico, me indica el número de protones, sí. Luego, 7. ¿Qué te representa 7? Son los nucleones fundamentales, que se representan con esta letra A. A viene a ser el llamado número de masa, ¿eh, chicos? Ahora sí. Acá voy a colocar M representa el símbolo de un elemento, Z, número atómico, y A es número de masa. ¿Está bien? Entonces vamos a indicar cada uno de ellos, ¿ya? Primero, número atómico. El número atómico, jóvenes, se representa con la letra Z. Hemos dicho que indica el número de protones. ¿Está bien? ¿Qué más? Ahora, si el átomo es neutro, profesor, ¿qué significa que el átomo sea neutro? ¿No? ¿Se acuerdan? Hace ratito vimos que en el caso del litio, ¿cuántos protones tiene? Aquí está el litio, ¿no? Tiene, mira, 3 protones. Pero vimos que el litio hace ratito tenía 3 electrones, ¿no? El litio tiene 3 protones, pero también tiene 3 electrones. ¿Cómo es la cantidad de cargas positivas con la cantidad de cargas negativas? Son iguales. Entonces, ¿qué significa que un átomo sea neutro? Que la cantidad de cargas positivas se anulan con la cantidad de cargas negativas. O sea, en otras palabras, protones es igual a electrones. Si protones es igual a electrones, tú sabes que protones es Z, ¿no? O sea, se cumple el llamado PES, protones igual a electrones o igual a Z. Y acá tenemos justamente, ¿no? El átomo de litio. Mira, tiene 3 esferas de color plomo, ¿no? 1, 2, tiene 3 electrones. Ah, tiene razón, profe. Protones de esfera de color rojo tiene 3. Por lo tanto, la cantidad de partículas positivas y negativas son iguales. Se anulan. Eso significa átomo neutro. Y como son iguales, y es un átomo neutro, la carga del átomo va a ser 0. Cuando el átomo es neutro, la carga vale 0. ¿Chicos? Ahora sí. Ahora, ¿esto cómo se va a representar? Así, mira. Se coloca litio, ahí está el litio, con su número atómico acá 3, y su carga vale 0. O sea, cuando te digan átomo neutro, su carga del átomo es 0. ¿Chicos? Ahora, pero la pregunta es, ¿un átomo siempre va a ser neutro? No. Los átomos también se van a cargar. Pero ¿cuándo se carga un átomo? Cuando pierde o gana electrón. Y tú alguna vez lo has hecho, ¿no? Por ejemplo, si agarras un lapicero y lo frotas con tu prenda de vestir, ¿no? O un minifán. ¿Qué pasa con el minifán? Y lo acercas a tira de papel, atrae a las tiras de papel, ¿sí o no? ¿Y por qué lo atrae? Porque al generar fricción, están perdiendo electrones, se están cargando, ¿no? Los átomos. Entonces, cuando un átomo se carga, cuando pierde, o ya sea, gana electrones. Pero la pregunta es, ¿y si el átomo no pierde y si no gana electrones, es un átomo neutro? Un átomo neutro cuando no pierde ni gana electrones.
Por lo tanto, la cantidad de cargas positivas es igual a las cargas negativas. Pero si el átomo pierde o gana, ahí sí se carga y se transforma en los llamados iones, que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Los llamados iones. ¿Qué más? El número atómico, o Z, determina la identidad de un elemento. ¿Cómo es esto, profesor? Si tú miras, por favor, tu tabla periódica, los elementos se ordenan en la tabla periódica en orden creciente a su número atómico. El hidrógeno tiene su Z en la tabla periódica. ¿Cuánto vale? Z vale 1. El oxígeno tiene su Z. ¿Cuánto vale? Vale 8. O sea, si Z vale 8, ¿estamos hablando del oxígeno? Sí. Si Z vale 1, ¿estamos hablando del hidrógeno? Sí. O sea, Z me permite identificar a un elemento. Si deseas, puedes decir, ¿no? Es como su DNI. Uno, ¿cómo se identifica? Con su DNI. Un elemento, ¿cómo se identifica? Con su Z. Ahora, como te estaba diciendo, ¿no? Los elementos químicos se van a ubicar en la tabla periódica según su número atómico. Ya hemos visto lo que es Z, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es A, que viene a ser el número de masa. El número de masa indica el número de nucleones fundamentales. O sea, A es protones más neutrones, porque tú sabes que los protones y neutrones son los nucleones fundamentales. O también se puede denotar de esta manera. Protones, Z. Neutrones, N. ¿Está bien? Ahí está. Ejemplo, vamos a practicar. Mira estos núcleos. Tú ya sabes que es un núcleo. Un núcleo simplemente es la representación, ¿no?, de un átomo. ¿Está bien o no? Ya, acá tengo el átomo de ¿quién? Berilio. Este número que está acá arriba, al lado izquierdo, es el número de masa. ¿Y este qué es? El número atómico. ¿Está bien o no? Igual acá, oxígeno, número de masa, número atómico. Carbono, número de masa, número atómico. Completamos el cuadro. Me están pidiendo número de masa. Por lo tanto, para el berilio sería acá 9, ¿no? ¿Qué más? Me piden número atómico, acá sería 4. Me piden protones, pero tú sabes, joven, que protones es el número atómico, ¿no? O sea, sería igual, 4. ¿Está bien? Me piden neutrones. ¿Puedes hallar neutrones? Sí. Mira, despeja de acá. Tú sabes que A es igual Z más N. Pero N, ¿a qué es igual? A menos Z. Restamos 9 menos 4, eso te va a salir 5, ¿sí o no? Chicos, el problema te dice que el átomo ha perdido electrones, ha ganado, no me dice nada. Si no me dice nada, quiere decir que es un átomo neutro. Y cuando un átomo es neutro, se cumple llamado PES, protones igual a electrones. Por lo tanto, si acá tiene 4 protones, va a tener también 4 electrones. ¿Y qué pasaría si te piden partículas subatómicas? ¿Te acuerdas cómo se calcula partículas subatómicas? Sí, ¿no? Es protones más neutrones más electrones. ¿Cuántos protones hay? 4. Neutrones, 5. Electrones, 4. Sumas, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir 13 partículas subatómicas. Igual hacemos para el resto. Acá sería oxígeno A, 17. Z vale 8. Protones es igual a Z, 8. Neutrones es A menos Z, 17. Restamos 8 y te queda 9. Electrones, como el átomo es neutro, electrones es igual a protones, o sea, sería también 8. Calculamos partículas subatómicas. Protones, que es 8, neutrones, que es 9, más electrones, que es 8, sumas por favor, y te va a salir 25. Acá, número de masa es 14. Para el carbono Z, ¿cuánto te va a salir? 6. Protones, en este caso, también es 6. Neutrones es A menos Z, 14 menos 6, 8. Y electrones es 6, porque es un átomo neutro. Electrones igual a protones. Sumamos, te va a salir, ¿no? Protones 6, neutrones 8, electrones 6. Sumas esto, te sale 20 las partículas subatómicas, ¿no? Ya. Ahora, vamos a ver en jóvenes que existen tipos de átomos, tipos de núcleos, ¿ya? ¿Qué tipo de núcleos hay? Por ejemplo, tenemos, miren chicos, estos átomos.
Acá tengo hidrógeno 1, 1, hidrógeno 2, 1, hidrógeno 3, 1. Voy a hallar Z para cada uno de estos átomos. Z, ¿cuánto vale? 1. Z, ¿cuánto vale acá? 1. Z para este átomo, 1. Voy a dar su número de masa. Número de masa acá es 1. Para el otro es 2. Para el otro es 3. Chicos, tengo Z, tengo A. ¿Puedo hallar neutrones? Sí, neutrones es A menos Z. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, en este caso, 2. Ahora, ¿qué puedo apreciar acá? Que estos átomos, ¿qué tienen en común? Mira, Z1, 1, 1, A, tienen igual número atómico. Y además, son átomos que pertenecen al mismo elemento, H, H, H. Son átomos de un mismo elemento. Ah, estos átomos de un mismo elemento que tienen igual número atómico, ¿cómo se les llama? Se les conoce como isótopos. Los llamados isótopos o hílidos también se les llama. ¿Ya? Poseen igual Z, son los llamados isótopos o hílidos. ¿Está bien o no? Ahora sí. Entonces, los isótopos son átomos de un mismo elemento que poseen igual Z, como tú puedes acá apreciar, pero tienen diferente número de masa y diferente número de neutrones. ¿Ya? A este átomo del hidrógeno se le conoce como protio. A este otro se le conoce como deuterio y a este otro como tritio. ¿Ya? No se olviden que van a tener diferentes números de masa y diferentes números de neutrones. A ver, veamos estos otros átomos. Potasio, Z vale 19. Calcio, Z vale 20. Número de masa de potasio, 40. Número de masa de calcio, 40. Neutrones es A menos Z, ¿no? Restamos. 40 menos 19, 21. 40 menos 20, 20. ¿Ya? ¿Estos átomos son de un mismo elemento? No. Este es potasio y este es calcio. Mira la diferencia con los isótopos. Acá son H, 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 mismo elemento. Acá son elementos diferentes. Son átomos de elementos diferentes. Que tienen igual que, igual número de masa. Ah, ¿cómo se llaman estos átomos que tienen igual número de masa? Vienen a ser los llamados isóbaros. ¿Ya? Los isóbaros tienen igual número de masa, ¿no? Sí. Pero tienen, mira, diferente Z y diferente N. Ah, diferente Z y diferente N. Entonces, ¿qué son los isóbaros? Son átomos de elementos diferentes que poseen igual número de masa, pero diferente Z y N. A ver, ¿qué más? Vemos ahora estos átomos. Sodio y magnesio. Sodio Z vale 11. Magnesio, ¿cuánto vale? 12. Número de masa de sodio, 23. Del magnesio vale 24. Por lo tanto, neutrones aquí es igual a menos Z. 23 menos 11, 12. Y 24 menos 12, 12. Chicos, estos átomos también son de elementos diferentes. Sodio, magnesio, elementos diferentes. ¿Pero qué tienen en común? Igual número de neutrones, ¿no? Tienen igual número de neutrones. A estos átomos que tienen igual número de neutrones se les llama isótonos. O sea, los isótonos son átomos de elementos diferentes, sí. ¿Que poseen igual neutrones? Sí. Pero poseen diferente ¿qué? Número atómico y número de masa. Ahí está. ¿Ya? Entonces ya sabemos, estamos recordando los isótopos, isóbaros e isótonos. Chicos, una observación. Los isótopos se caracterizan, por si acaso, por tener propiedades químicas iguales, ¿no? Porque no te olvides que, por ejemplo, el protio, deuterio y tritio son formadores de agua. Los tres forman agua y al formar agua están formando una nueva sustancia. Eso es químico. Sus propiedades químicas son iguales. Pero las físicas son diferentes. Cuando forman agua, las propiedades del agua físicas son diferentes. Por ejemplo, el protio genera agua común, H2O, hierve a 100 grados Celsius.
pero el deuterio genera agua pesada, ¿no? El agua pesada hierve a diferente temperatura, casi a 102 grados Celsius. Por lo tanto, tienen propiedades físicas diferentes. Ahora, ¿cómo se pueden representar los isótopos? Por ejemplo, este proteo, ¿cómo se representa? Se coloca, jóvenes, así. Primero se coloca, en este caso, el símbolo H. Ese símbolo va acá, seguido de un guión. Y después del guión, ¿qué va? El número de masa. O sea, este uno que está acá, va acá, sí, número de masa. Y si fuese deuterio, ¿cómo se representa? Primero símbolo H. Después el símbolo guión. ¿Y sigue quién? El número de masa, que es 2. Y si es tritio, H guión número de masa 3. Entonces, jóvenes, de esa manera se van a representar los isótopos. Entonces, cuando en un problema tú veas así, por ejemplo, se tiene, ¿no?, uranio 235, te puede venir así, un problema, ¿no? Z92. ¿Cómo se interpreta esto? Este es uranio, pero el número que va después del guión es el número de masa. O sea, acá me están dando el número de masa, ¿sí? 235. Y me están dando el número atómico Z90. Sí. Así vas a representar. ¿Ya, jóvenes? Ya, no te olvides entonces que después del guión está el número de masa, ¿ya? Después del guión se coloca el número de masa. A ver, continuamos entonces. Vamos a hacer un ejemplo para que practiques esto. Se tienen dos isótopos cuya cantidad total de neutrones es 13. Chicos, al decir isótopos, acabamos de ver en el cuadro, los isótopos son átomos de un mismo elemento, que tienen igual Z. Y si son del mismo elemento, tú tienes que colocar el mismo símbolo, ¿sí o no? Entonces voy a colocar acá, ¿ya? XX. ¿Por qué el mismo símbolo? Porque son isótopos, ¿no? Los isótopos tienen igual que Z. Z es el mismo, pero tienen diferente número de masa, A1, A2, y diferente número de neutrones. ¿Está bien? El problema que te da de dato, te dice que la cantidad total de neutrones, o sea, N1 más N2, es 13. Calcule el número atómico si se conoce que la suma de sus nucleones fundamentales es... Chicos, ¿te acuerdas qué son los nucleones fundamentales? Protones más neutrones, o sea, es el número de masa. O sea, te están dando otro dato, que el número de masa o sea, los nucleones fundamentales de este, más los nucleones fundamentales de este otro, es 25. ¿Ya? ¿Qué te pide el problema? Te pide allá el número atómico, o sea, te pide allá Z. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces, primero, tenemos recordar lo siguiente, ¿no? Que el número de masa, eso es por teoría, es igual a Z más N. Eso ya lo sabemos. ¿Podemos? Ahora sí, voy a reemplazar este valor, ¿no? Esta relación en alfa. O sea, quiere decir que A1, tú sabes que A es Z más N. O sea, A1, que es para este átomo, va a ser igual a su Z, que no sé, más N1. Ya, reemplazamos entonces. Este A1 sería su Z más N1. Y este A2, que sería de este átomo, sería su Z, que es el mismo que este, más N2. ¿Ya? Entonces agrupamos Z más Z, 2Z. N1 más N2 igual a 25. Pero una pregunta, ¿tú sabes cuánto vale N1 más N2? Sí, te lo dan de dato, vale 13. Reemplazamos 13. 13 más 2Z igual a 25, despeja Z, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir 6. Justamente eso es lo que te pide el problema, ¿no? Te pide número atómico que sería 6. Clave la A, clave la A, clave la A, clave la A, clave la A. Ya, está haciendo un poco de frío, chicos. Un ratito, vamos a cerrar la ventana. Ya. A ver, vamos a un ratito por acá. Problema A. A ver, entonces, vamos a ver ahora
lo que son los iones, ¿ya? ¿Se acuerdan, jóvenes, que vimos los iones? ¿Qué son los iones? Los iones son átomos que tienen carga, ¿está bien? ¿Y cómo los átomos se cargan cuando pierden o ya sea ganan electrones? Profesor, ¿cómo es esto? Primero, tenemos dos tipos de iones. Tenemos a los cationes y a los aniones. ¿Ya? ¿Cuándo se dice que es un catión? Un catión es un ion positivo que se obtiene por pérdida de electrones. ¿Está bien? Por ejemplo, tengo acá el litio Z3, carga 0. ¿Está bien? Este átomo, por ejemplo, si no me dice nada, es un átomo neutro. Y si es un átomo neutro, ¿cuántos protones tiene? Tiene 3 protones. Pero como es un átomo neutro, en este caso se cumple el llamado PES. Protones es igual a electrones. Tú sabes, joven, que un protón, ¿te acuerdas? Tiene una carga relativa de +1. Si hay 3 protones, más 3. Ya. Y si tenemos acá 3 electrones, cada electrón tiene carga relativa -1. Y si hay 3 electrones, -3. Más 3 menos 3, 0. Comprobado. La carga total es 0. ¿No? Ahí está. Carga neta vale 0. Pero ¿qué pasa si este átomo pierde un electrón? ¿Cómo que pierde un electrón? Si tenía 3 electrones, ahora va a tener ¿cuántos? 2, porque ha perdido un electrón. Por lo tanto, la carga de estos 2 electrones, ¿cuánto será? -2. Un electrón tiene carga -1, pero si son 2 electrones sería -2. ¿Está bien? Ahora, solo pierde electrones. Protones no pierde, o sea, los protones se mantienen. Un protón tiene carga +1, 3 protones, carga +3. ¿Está bien? Tu suma, +3 menos 2, ¿cuánto sale? +1. Por lo tanto, acá la carga neta sería de +1. O sea, sería litio Z3 +1 sería su carga. ¿Está bien? Ahora sí. Como este átomo se ha cargado positivamente, se le conoce como catión. Entonces, los cationes son átomos que se cargan positivamente debido a la pérdida de electrones. Si el catión tiene carga +1, se le llama catión monovalente. Si tuviese carga +2, divalente. Carga +3, trivalente. ¿Ya? Veamos los aniones. Los aniones también son átomos que tienen carga. Son átomos que se cargan negativamente debido a la ganancia de electrones. Por ejemplo, tenemos acá el oxígeno 8. ¿Cuántos protones tiene? ¿No? Bueno, como acá ves carga 0, es un átomo neutro, ¿no? Vamos a corroborarlo. ¿Cuántos protones tiene? Tiene 8 protones, pero como es un átomo neutro, protones es igual a electrones. Un ratito, chicos, por favor. Perdón. Ya, entonces, en este caso, tiene 8 protones, 8 electrones, ¿está bien? Más 8 menos 8, sumamos. La carga neta te va a salir 0. ¿Ya, chicos? Ahora sí. Comprobado, entonces, es un átomo neutro. Pero, ¿qué pasa si este átomo ahora gana 2 electrones? Si gana 2 electrones, ¿qué va a quedar? Tenía, mira, 8 electrones, gana 2. ¿Cuánto va a tener? 10 electrones. Un electrón tiene carga -1 y 10 electrones, -10. Solo gana electrones, pero los protones no se alteran. Los protones se mantienen. Un protón tiene +1 y 8 protones, +8. Suma +8 menos 10, ¿cuánto te queda? -2. Por lo tanto, ahí está, ¿no? Carga neta sería -2. ¿Cuánto va a ser la carga del oxígeno? -2. Pero si el átomo tiene carga negativa, se le llama anión. Pero si la carga es -2, anión divalente. Si fuese -1, anión monovalente. Si fuese -3, anión trivalente. Ahora, profesor, ¿dónde se encuentran los iones? Por ejemplo, los iones los encontramos dentro de nuestro organismo. Los iones cumplen, dice, un papel muy importante en nuestro cuerpo a nivel celular. Tal es el caso del potasio +1, sodio +1, los cuales intervienen en la conducción del impulso nervioso correcto, ¿no?
Los iones, a estos iones también se le llaman electrolitos, que son los responsables de transmitir las señales eléctricas, ¿no? Desde el cerebro hacia todas partes de nuestro cuerpo. Que tú alguna vez, ¿no? Has oído, ¿no? Por ejemplo, cuando has participado en una maratón, imagínate, has corrido, has hecho mucho deporte, ¿qué le dan a los competidores al final? Que llegan todos cansados. Le dan una bebida rehidratante que contiene ¿qué? Electrolitos, que contiene iones. Iones que tú has perdido durante, en este caso, ¿no? El trayecto, ¿no? El recorrido, a través del sudor. Pierdes los iones, te debilitas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Rehidratarte, tomar esos electrolitos que cumplen un papel muy importante en nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, profesor, en general, ¿qué quiere decir con esto? Si un átomo es neutro, este átomo neutro, ya sabes que se cumple, ¿no? El llamado PES, protones igual a electrones igual a Z. ¿Este átomo neutro siempre va a ser neutro? No. El átomo puede ganar electrones, como también puede perder electrones. Cuando gana, se dice que se reduce. Y cuando pierde, se dice que se oxida. ¿Ya? Pero cuando gana, ¿te acuerdas de qué se transforma? Se transforma en un anión. Y cuando pierde, se oxida, se transforma en un catión, ¿no? Entonces, cuando gana, anión, y cuando pierde, catión. Anión, ya sabes, va a tener carga negativa, y catión va a tener carga positiva. Ahora, tanto para aniones como para cationes se cumple lo siguiente, chicos, ¿ya? Que el número de electrones es igual a Z menos la carga. Pero acá la carga se coloca con todo y signo. Z menos la carga, ¿está bien? A ver. Q significa carga neta. A ver, vamos a practicar en este cuadro. Dice, tengo este ion. Si tú ves carga positiva, es un catión más 3 trivalente. Carga negativa, anión divalente. ¿Cuánto vale el número de masa de este ion? Tú sabes que el número de masa se coloca acá, ¿no? Este es el número de masa, sería 56. Z se coloca acá abajo. Z vale 26. Neutrones es A menos Z, ¿no? Tienes A 56, Z 26, restas y te sale 30. Ahora, profesor, ¿cuántos electrones tiene? Tú sabes que si es positivo pierde, ¿no? Tenía, imagínate que estaba neutro, que es neutro, ¿no? Si es neutro, protones es igual a electrones, ¿no? Cuando era neutro tenía 26, pero como pierde 3, ¿cuánto va a tener? Va a tener 23. Ya. Lo puedes hacer así, o también puedes, en este caso, aplicar la fórmula. ¿Cómo sería con la fórmula? Ahí está. Número de electrones es igual a Z menos la carga. ¿Cuánto vale Z? 26. Y la carga, ¿cuánto vale? Más 3. Sería 26 menos más 3 sería 23. Ahí está. Lo puedes hacer también si quieres con la fórmula, ¿ya? Igual te va a salir. Entonces, de esa forma vas a calcular los electrones. ¿Qué tipo de ion es? Ya hemos visto, ¿no? Te indiqué hace ratito, es un catión trivalente, ¿no? Acá también, número de masa es 33, Z vale 16, neutrones es A menos Z, 17. Pero electrones, ¿cuánto será? Si es negativo, quiere decir que gana, es un anión. Entonces, 16 electrones tenía cuando era neutro. Cuando era neutro, carga 0, tenía 16 electrones. Pero si gana 2, ¿cuánto tiene? 18. Ya. Profe, ¿también lo puedo hacer con la fórmula? Sí. Número de electrones es igual a Z menos la carga. ¿Cuánto vale Z? 16. Menos la carga, pero con todo y signo. Menos 2. Menos por menos más. ¿Sería cuánto? 18. Ya. Entonces, profesor, ¿qué tipo de ion es este? Sería un anión, ¿no? Pero anión divalente. ¿Sí, chicos? Ahora sí. Profesor, entonces, conclusión. ¿Cómo lo vamos a hacer más rápido? Más rápido, haciéndolo. Cuando veas carga positiva,
pierde, le restas nomás. 26 menos 3, 23. Y cuando veas carga negativa, le sumas porque está ganando. 16 más 2, 18. De frente nomás, así lo vas a hacer. ¿Ya, chicos? Ahora sí. Ya. Más bien, chicos, sería hasta acá, ¿no? La sesión con respecto a la clase de reforzamiento. Agradecer, jóvenes, su atención y también, ¿no? Invitarlos para que puedan acceder, ¿no? A las clases asincrónicas en cualquier momento. Gracias, chicos, por su atención. Será conmigo hasta otra oportunidad. Nos vemos. Gracias. Cuídense.